Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde los libros cobran vida. Hoy te traemos una colección especial, Cuentos Nuevos de Christoph von Smith. Un conjunto de relatos que no solo nos cuentan historias, sino que nos enseñan lecciones sobre la vida, la bondad y los valores humanos. A través de estos relatos, Smith nos invita a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la naturaleza humana, usando su inconfundible estilo narrativo. Cada cuento es una joya llena de sencillez, pero también de profundidad, ideal para aquellos que buscan historias que no solo entretienen, sino que también dejan una huella en el alma. Acompáñame en esta travesía literaria mientras exploramos el mundo de Smith, capítulo por capítulo. ¡Qué disfrutes de la narración! Capítulo 1. El niño y el árbol. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de verdes campos y un denso bosque, un niño llamado Emil. Emil vivía con su familia en una casa sencilla, pero llena de amor, en las afueras del pueblo. Desde que era muy pequeño, había tenido una conexión especial con la naturaleza. Le encantaba correr por los prados, escuchar el susurro del viento entre los árboles y observar las aves que volaban alto en el cielo. Pero había un árbol en particular que capturaba su atención. Se encontraba al final del campo, justo antes de que comenzara el espeso bosque. Era un árbol grande y majestuoso, cuyas raíces se extendían como si abrazaran la tierra, y cuya copa parecía alcanzar el cielo. Emil lo había visitado todos los días desde que tenía memoria. Era su árbol, y le gustaba pensar que entre ellos existía una conexión secreta. Un día, mientras jugaba cerca de él, Emil se sentó bajo su sombra. El día estaba caluroso, pero la sombra del árbol ofrecía un refugio perfecto. Mientras se tumbaba sobre la suave hierba, el niño comenzó a hablarle al árbol, como solía hacer en sus momentos de soledad. «Querido árbol», comenzó Emil con voz suave, «a veces me siento triste. No sé por qué, pero siento que todo alrededor de mí cambia. Mi hermano mayor se va al campo a trabajar con papá, y yo todavía soy solo un niño». El árbol, como si pudiera oírlo, susurró suavemente con el viento. Emil sonrió, como si la respuesta del árbol fuera un consuelo. «Lo sé, querido árbol, sé que creceré. Sé que algún día también trabajaré, pero por ahora, solo quiero disfrutar de este momento. De la paz que siento aquí, bajo tu sombra». Días pasaron y Emil siguió visitando el árbol. Sin embargo, el niño no estaba al tanto de algo que estaba ocurriendo poco a poco. El árbol, en su paciencia infinita, le estaba ofreciendo más que solo sombra y consuelo, le estaba enseñando una lección valiosa. Un día, al llegar al árbol, Emil notó algo extraño. Las hojas del árbol ya no eran tan verdes como antes. Estaban comenzando a volverse amarillas, y algunas caían al suelo. Emil se sintió preocupado. «¿Qué le pasa a mi árbol?», pensó angustiado. El niño se acercó y tocó la corteza del árbol, notando que estaba algo áspera. Miró a su alrededor y vio que la hierba también se estaba secando. El aire, que antes estaba lleno de frescura, parecía más cálido. El árbol, al parecer, tenía algo que decirle. «Emil», susurró una voz que sonaba como el viento entre las ramas, «la naturaleza tiene su ciclo. Nada permanece igual para siempre. Yo también envejezco y cambian mis hojas, pero eso no significa que haya perdido mi fuerza. Todo tiene un propósito, y todo pasa por etapas». Emil escuchó con atención, sintiendo una extraña calma al escuchar esas palabras. «Pero, ¿qué debo hacer yo?», preguntó el niño, sin saber qué pensar. «Debes aprender a adaptarte a los cambios», respondió el árbol. «Todo en la vida cambia, pero no por eso dejamos de ser quienes somos. Yo seguiré aquí, aunque mis hojas caigan. Y tú seguirás creciendo, aunque no siempre entiendas los cambios que te rodean. Cada etapa tiene algo que ofrecerte». Las palabras del árbol resonaron profundamente en Emil, que comenzó a comprender la lección. Aunque no podía evitar que las estaciones cambiaran, podía aprender a aceptar cada una de ellas con la misma serenidad que el árbol. Desde ese día, Emil comenzó a ver el árbol con nuevos ojos. Cada vez que pasaba por su lado, se detenía a observar sus hojas y a recordar las palabras sabias que le había enseñado. Sabía que, como el árbol, debía aceptar los ciclos de la vida, confiando en que cada uno tenía algo valioso que enseñarle. Años después, cuando Emil ya no era un niño, volvía al árbol para buscar consuelo en sus momentos difíciles. Aunque ya no encontraba la misma sombra fresca de antaño,
siempre sentía su presencia y la paz que le ofrecía. En su corazón, Emil sabía que el árbol seguiría siendo su amigo, siempre enseñándole a crecer, a cambiar y a abrazar la vida tal como venía. Capítulo 2. El deseo de la joven Margarita. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y valles, una joven llamada Margarita. Ella era conocida por su belleza, pero más aún por su insaciable deseo de encontrar la felicidad. Desde que era muy pequeña, había escuchado a los mayores hablar de cómo la verdadera felicidad se encontraba en tener una vida tranquila, en la familia, en la bondad y en el amor. Sin embargo, Margarita sentía que esas cosas no eran suficientes para llenar el vacío que a menudo sentía en su corazón. Un día, mientras paseaba por el campo, Margarita se encontró con una anciana que vendía objetos curiosos en un puesto improvisado. La anciana, con su rostro arrugado y sus ojos brillantes, la miró fijamente, sin que Margarita dijera una sola palabra, le dijo: «¿Buscas la felicidad, verdad, querida niña?» Margarita, sorprendida, asintió. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. «Porque lo veo en tu mirada. Estás buscando algo que no sabes exactamente qué es, pero crees que está más allá de lo que tienes. Yo puedo ayudarte a encontrarla, pero debes hacer algo por mí». La joven, sin pensarlo, aceptó la propuesta, convencida de que esta anciana podría ofrecerle la clave para lograr lo que tanto anhelaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó Margarita con emoción. La anciana, sonriendo, le dijo: «Para encontrar la verdadera felicidad, debes viajar al otro lado de las montañas, donde el sol brilla siempre y todo parece perfecto. Allí, hallarás la flor de la felicidad, que te hará sentir plena y contenta por siempre. Pero ten cuidado, Margarita, porque este viaje no es fácil. La flor no se encuentra solo con los ojos, sino con el corazón. Y debes ser fiel a ti misma, sin perder tu camino». Sin dudarlo, Margarita partió en su viaje hacia las montañas. Durante el trayecto, conoció muchos paisajes hermosos, bosques frondosos, ríos cristalinos y cielos despejados. A lo largo del camino, se cruzó con personas que le ofrecieron consejos, pero siempre con una misma idea: el destino de la flor de la felicidad era lo único que importaba. Un día, después de varios días de arduo caminar, Margarita llegó finalmente a las montañas. Los senderos eran empinados, y el aire se volvía cada vez más fresco. La joven, cansada pero determinada, continuó subiendo hasta que alcanzó la cima. Allí, en un claro iluminado por la luz dorada del sol, encontró la flor más hermosa que jamás había visto. Sus pétalos brillaban con un resplandor único, y su aroma era dulce y envolvente. Margarita, al verla, sintió una satisfacción inmensa, como si hubiera alcanzado finalmente lo que tanto deseaba. Se acercó, la tocó con cuidado y, por un momento, creyó que la felicidad por fin la había encontrado. Sin embargo, cuando intentó recoger la flor, algo extraño sucedió. En cuanto la tocó, la flor se desvaneció, dejando en su lugar solo un aire fresco y una sensación de vacío. Confusa y desconcertada, Margarita se desplomó en el suelo. ¿Por qué la flor desapareció? ¿Acaso no la había merecido? ¿Por qué no sentía la plenitud que había esperado? Mientras pensaba en esto, una voz suave llegó a su oído. «Te lo dije, Margarita. La felicidad no se encuentra en un solo objeto ni en un solo lugar. La felicidad no es algo que puedas tocar, sino algo que debe brotar de tu interior. La flor que buscas está dentro de ti, pero solo la verás cuando aprendas a reconocer lo que ya tienes». En ese momento, Margarita comprendió. Durante todo su viaje, había estado buscando afuera lo que ya poseía en su corazón. Había dejado pasar las pequeñas alegrías, los momentos de paz y los gestos de amor que la rodeaban cada día. Al mirar atrás, vio con claridad las cosas que realmente importaban: su familia, sus amigos, la calma de su hogar y la belleza de los días simples. Con una sonrisa tímida, Margarita regresó al pueblo. Sabía que, aunque no había encontrado una flor mágica, había hallado algo mucho más valioso: la comprensión de que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en saber disfrutar lo que la vida nos ofrece en su sencillez. Años más tarde, cuando Margarita ya era una mujer adulta, siempre recordaba aquel viaje a las montañas y la lección que aprendió: que la felicidad se cultiva en el corazón, y no en un destino lejano. Capítulo 3. La lección del viejo sabio. En un pequeño pueblo rodeado por vastos campos, vivía un anciano conocido por todos como el viejo sabio.
Nadie sabía su verdadero nombre, pero todos lo llamaban así porque siempre tenía una respuesta para cualquier problema, y su sabiduría parecía no tener fin. Era un hombre de aspecto tranquilo, con barba blanca y ojos brillantes, siempre vestido con una túnica simple. Vivía solo en una pequeña casa al borde del pueblo, rodeada de flores silvestres y árboles frutales. Un día, un joven llamado Theo, conocido en el pueblo por su impaciencia y su deseo de cambiar el mundo, decidió ir a buscar al viejo sabio. Theo había escuchado que el anciano podía dar consejos que resolvían cualquier problema, y él tenía uno que le inquietaba mucho. Aunque era joven y lleno de sueños, no podía encontrar la paz que buscaba. La vida le parecía un constante desafío, y sentía que las cosas no avanzaban como él quería. Decidido a obtener respuestas, Theo caminó hasta la casa del sabio, y al llegar, tocó suavemente la puerta. El anciano lo recibió con una sonrisa cálida y un gesto amable. «¿Qué te trae por aquí, joven Theo?», preguntó el sabio, invitándolo a pasar. Theo, algo nervioso pero lleno de expectativas, explicó su dilema. «He tratado de cambiar muchas cosas en mi vida, pero siento que todo me resulta difícil. No sé por dónde empezar, ni cómo encontrar la paz que tanto busco. ¿Cómo puedo cambiar mi destino?». El viejo sabio lo miró durante un momento en silencio, como si meditara sobre sus palabras. Luego, le dijo con calma: «Para entender el mundo y tu lugar en él, primero debes entender lo que te rodea. La paciencia es la clave, porque todo en la vida tiene su tiempo. Y es solo cuando aprendes a escuchar a tu corazón y a los demás que empiezas a ver las cosas con claridad». Theo, aunque confiaba en la sabiduría del anciano, no podía evitar sentirse frustrado. ¿Paciencia? Eso es lo que siempre me dicen. Pero ¿cómo voy a tener paciencia cuando todo me parece tan urgente? El sabio sonrió levemente y le respondió: «Déjame contarte una historia, joven Theo. Tal vez te ayude a comprender». Y así comenzó a relatar. Había una vez un joven que vivía en un pequeño pueblo junto a un río. Siempre deseaba ser el mejor pescador, pero no entendía por qué no podía atrapar los peces que tanto anhelaba. Cada mañana, se sentaba junto al agua con su caña, esperando que los peces mordieran el anzuelo. Sin embargo, durante semanas, no logró pescar nada. Cada día volvía a su casa frustrado y lleno de dudas. Un día, el anciano del pueblo se le acercó y le dijo: «Joven, ¿por qué te sientes tan frustrado?». «He intentado durante mucho tiempo pescar», respondió el joven, «pero no consigo nada. ¿Qué estoy haciendo mal?». El anciano sonrió y le dijo: «Lo que estás haciendo mal es pensar que los peces van a venir solo porque tú estás aquí. El río no funciona de esa manera. No puedes forzar a los peces a morder el anzuelo. Necesitas aprender a ser paciente, a observar y a entender los movimientos del agua. Solo cuando lo hagas, el río te dará lo que buscas». El joven, algo confundido, decidió seguir el consejo del anciano. Durante las siguientes semanas, se sentó junto al río, pero en lugar de desesperarse, comenzó a observar los peces, el flujo del agua y los cambios en el clima. Con el tiempo, comenzó a ver patrones y, poco a poco, su paciencia le permitió atrapar más peces de los que había imaginado. El viejo sabio miró a Theo con una expresión suave y dijo: «El joven no entendió que la clave no estaba en la acción constante, sino en el entendimiento y la paciencia. Aprendió a observar, a esperar y a confiar en el proceso. Así es como se cambia el destino, no con prisas, sino con paciencia y sabiduría». Theo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del anciano. Aunque aún sentía la impaciencia corriendo por sus venas, algo dentro de él comenzó a calmarse. Comenzaba a comprender que la vida no era algo que pudiera forzar, sino algo que debía vivir con conciencia, paciencia y aprendizaje. «Entonces, ¿cómo empiezo?», preguntó Theo finalmente. El sabio sonrió y respondió: «Empieza por aprender a escuchar. Escucha a las personas a tu alrededor, observa el mundo con atención y, sobre todo, escucha a tu corazón. No apresures el proceso. La vida tiene un ritmo propio, y solo cuando aprendas a respetarlo, podrás encontrar la paz que buscas». Theo se despidió del viejo sabio agradecido, con una nueva perspectiva. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero ahora entendía que el verdadero cambio no se encontraba en hacer más, sino en ser más consciente de cada paso que daba. Capítulo 4. El regalo perdido.
En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, vivía un joven llamado Lucas. Era conocido por su generosidad y bondad, siempre dispuesto a ayudar a los demás, pero había algo que siempre le preocupaba. Sentía que había algo muy valioso que había perdido, algo que nunca podría recuperar. Cuando era niño, Lucas había recibido un regalo muy especial de su abuela, una pequeña caja de madera tallada a mano, adornada con intrincados detalles. En su interior, había una joya preciosa que la abuela le había dado como símbolo de amor y confianza. La abuela le había dicho que ese regalo no solo representaba el cariño de su familia, sino que también debía ser un recordatorio de lo importante que era valorar lo que tenía en el corazón, más allá de las riquezas materiales. Lucas, al principio, había cuidado la caja con sumo cuidado. La guardaba en su cuarto, bajo llave, y solo la sacaba en momentos de reflexión. Pero un día, al regresar de una de sus caminatas por el bosque, se dio cuenta de que la caja había desaparecido. Buscó en todos los rincones de su casa, revisó cada esquina de su habitación y recorrió el pueblo preguntando a todos si habían visto la caja. Pero nadie sabía nada. Desesperado, Lucas comenzó a pensar que la caja había sido robada, y con ella, el amor y los recuerdos de su abuela. Sintió una gran tristeza, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Cada vez que miraba el lugar donde la había guardado, sentía un vacío en su corazón. Un día, caminando por el bosque en busca de consuelo, Lucas se encontró con un anciano que vivía en una choza en el borde del bosque. El hombre era conocido por su sabiduría, aunque muchos decían que vivía apartado de todos para meditar y estudiar la vida en soledad. Lucas, decidido a buscar una respuesta a su tristeza, se acercó al anciano y le contó su historia. He perdido un regalo muy valioso, algo que me dio mi abuela. No solo era una joya preciosa, sino que representaba su amor y las lecciones que me enseñó. Ahora siento que mi vida ha perdido sentido. No sé cómo continuar. El anciano lo miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, le dijo: ¿Y qué significa para ti ese regalo, joven Lucas? Lucas pensó durante un momento antes de responder. Es más que una joya o un objeto material. Es un símbolo de amor, de lo que mi abuela quería que entendiera, que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. El anciano sonrió suavemente y asintió. Entonces, dijo el anciano, ¿por qué crees que has perdido algo si lo que realmente importaba no era la caja ni la joya, sino el amor que representaba? Lucas se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. Durante tanto tiempo, había buscado la caja como si fuera lo único importante. Había olvidado el mensaje detrás del regalo, que el amor y los recuerdos no dependían de un objeto material, sino de lo que uno llevaba en su corazón. Quizás, lo que he perdido no era el regalo, sino mi conexión con el verdadero significado de ese regalo, respondió Lucas, comenzando a comprender. El anciano asintió nuevamente, satisfecho con la respuesta. Recuerda, joven, que el valor de lo que perdemos no siempre se encuentra en lo que hemos dejado atrás, sino en lo que aprendemos de ello. La lección que tu abuela quería enseñarte no se encuentra en la caja, sino en lo que has hecho con el amor que ella te dio. Con estas palabras, Lucas se sintió como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Ahora entendía que no necesitaba la joya ni la caja para recordar el amor de su abuela. Ese amor ya vivía dentro de él, en sus acciones, en la manera en que trataba a los demás y en los recuerdos que siempre tendría en su corazón. Desde ese día, Lucas dejó de buscar la caja y comenzó a valorar lo que realmente importaba: las enseñanzas de su abuela, su amor y los recuerdos que llevaba consigo. Aprendió que, a veces, lo que pensamos que hemos perdido, en realidad nunca se va, porque lo más valioso siempre permanece con nosotros, aunque no lo podamos ver. Capítulo 5. La promesa del río. En un tranquilo valle, rodeado de altas montañas y verdes praderas, fluía un río que serpenteaba a través del paisaje. El río era conocido por todos en el pueblo no solo por la belleza de sus aguas cristalinas, sino también por una antigua leyenda que lo rodeaba. Se decía que el río tenía el poder de conceder un deseo a aquellos que le ofrecieran algo valioso con el corazón puro. A lo largo de los años, muchas personas habían ido al río con la esperanza de que su deseo se hiciera realidad. Algunos pedían riquezas, otros anhelaban amor, y muchos más deseaban simplemente encontrar la paz interior. Sin embargo, pocos eran los que regresaban con el deseo cumplido. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre las promesas del río, pero muchos ya no creían en ellas.
Un día, un joven llamado Oliver decidió hacer el largo viaje hasta el río. Había oído historias sobre su poder desde que era niño, y siempre había soñado con encontrar una respuesta a sus propias inquietudes. Oliver no tenía riquezas ni fama, pero sentía un vacío profundo en su corazón. Sentía que no encontraba su lugar en el mundo, que a pesar de sus esfuerzos, no lograba ser feliz. Necesitaba algo más, algo que le diera sentido a su vida. Caminó durante días a través de los bosques y las colinas, hasta llegar al río. Cuando lo vio por primera vez, se sintió asombrado por la serenidad de sus aguas. El río fluía lentamente, reflejando el cielo azul y las montañas que lo rodeaban. En sus ojos brillaba la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Oliver se arrodilló junto al río y, con el corazón lleno de esperanza, comenzó a hablar. «Río sabio», dijo con voz suave, «he venido hasta aquí buscando una respuesta. Mi vida no tiene sentido. Me esfuerzo por encontrar lo que me falta, pero no sé qué es. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo encontrar la paz que tanto anhelo?» El río no respondió de inmediato, y Oliver, al principio, pensó que tal vez había llegado demasiado tarde, que quizás la leyenda era solo una historia más. Sin embargo, mientras observaba las aguas fluir, sintió una presencia suave, como si el río lo estuviera escuchando. Las aguas comenzaron a moverse de manera más rápida, y una pequeña corriente se formó frente a él, como si el río quisiera hablar. «Oliver», susurró el río, «el vacío que sientes no se llenará con objetos ni logros. No es algo que puedas alcanzar con un solo deseo. La paz que buscas está dentro de ti, pero necesitas dejar ir las preocupaciones y el miedo que te atan». Oliver se quedó en silencio, sin poder comprender del todo lo que el río le decía. Había venido buscando una solución mágica, algo que pudiera cambiar su vida de inmediato, pero la respuesta era diferente de lo que esperaba. «¿Cómo puedo dejar ir mis miedos y preocupaciones?», preguntó con voz temblorosa. «Lucho todos los días para encontrar la paz, pero parece que siempre me escapa». El río, con una suavidad que solo el flujo de las aguas podía transmitir, continuó. «La paz no es algo que debas buscar fuera de ti. No es un lugar ni un momento, es un estado del corazón. Deja de aferrarte a lo que no puedes controlar, acepta lo que la vida te ofrece y aprende a vivir con lo que tienes, sin miedo al futuro ni al pasado. El vacío que sientes solo desaparecerá cuando te liberes de las expectativas y aprendas a estar en el presente». Oliver escuchó con atención, y poco a poco, sus tensiones comenzaron a desvanecerse. Era como si el río le hubiera mostrado una nueva forma de ver las cosas. El deseo que había traído consigo no se refería a obtener algo material, sino a encontrar la serenidad en su propio ser. «Entonces», dijo Oliver, «¿cómo sé cuándo he encontrado la paz?». El río respondió con una última corriente de agua que atravesó la orilla y avanzó lentamente hacia el horizonte. «La paz no se encuentra con respuestas definitivas, Oliver. Se encuentra en el proceso de dejar ir y aprender a aceptar lo que es. La promesa que te hago es esta: mientras sigas el flujo de la vida sin aferrarte a lo que no puedes cambiar, encontrarás la paz que buscas». Con estas palabras, Oliver se levantó lentamente. Sentía una ligera sensación de alivio, como si algo en su interior hubiera cambiado. Ya no sentía la necesidad urgente de buscar una respuesta, porque, en ese momento, entendió que la paz no se encuentra en los deseos materiales ni en las soluciones rápidas, sino en el simple acto de vivir el presente con aceptación. Regresó al pueblo con una nueva perspectiva. Sabía que el camino hacia la paz no sería inmediato, pero también comprendió que la vida no era algo que debiera controlarse, sino algo que debía fluir. Capítulo 6. La elección de la estrella. En una noche oscura, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza, un joven llamado Emil se encontraba sentado en la cima de una colina, mirando las estrellas. Durante años, Emil había soñado con alcanzar el cielo, con tocar las estrellas, y con vivir una vida llena de gloria y éxito. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se sentía más perdido que nunca. Sus esfuerzos por destacar en el mundo parecían no dar fruto, y aunque trabajaba incansablemente, la felicidad parecía escapársele entre los dedos. En su corazón, Emil sentía que había sido destinado a algo más grande, pero no podía encontrar el camino para lograrlo. Cada vez que veía una estrella brillar en lo alto, sentía que ese era su destino, su sueño. Sin embargo, no sabía por dónde empezar, ni cómo alcanzar lo que tanto anhelaba. Una noche,
Mientras observaba el firmamento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Emil cerró los ojos y, sin pensarlo, pidió un deseo. Quiero encontrar mi propósito, quiero saber cuál es mi camino en la vida. De repente, algo extraño ocurrió. La estrella fugaz se desvaneció en el aire, pero en su lugar apareció una figura luminosa ante él. Era un ser que parecía hecho de pura luz, una figura etérea que resplandecía como las estrellas mismas. Soy la estrella que ha escuchado tu deseo, dijo la figura con una voz suave y profunda, que parecía resonar en el aire mismo. Has pedido encontrar tu propósito, pero recuerda que el camino no se revela de inmediato. La vida te ofrece elecciones, y esas elecciones son las que te guiarán hacia lo que buscas. Emil, sorprendido, no pudo evitar preguntar, ¿cómo puedo encontrar mi camino? He hecho todo lo que está a mi alcance, pero nunca encuentro la dirección correcta. La estrella luminosa sonrió y le respondió, tu camino no está determinado por lo que ves en el exterior. La verdadera elección está en tu interior. Cada día, enfrentas decisiones que te llevan a un destino u otro. Algunas de esas decisiones son pequeñas, otras son grandes, pero todas te definen. Lo que te falta es confiar en ti mismo y en las elecciones que haces. Emil miró al ser luminoso, confundido, y preguntó, ¿pero cómo saber si estoy eligiendo el camino correcto? La estrella brillante se acercó a él, y con un suave gesto de su mano, señaló hacia el cielo estrellado. Cada estrella representa una posibilidad, un camino que podrías seguir. Si sigues uno de esos caminos con el corazón lleno de pasión y convicción, nunca te equivocarás. La elección correcta no siempre será la más fácil, pero siempre será la que te llene de verdad. Emil se quedó en silencio, contemplando el vasto cielo lleno de estrellas. Se dio cuenta de que no se trataba de una sola estrella o un único camino que debiera seguir. La vida no consistía en encontrar una estrella perfecta, sino en tomar decisiones cada día, guiado por lo que sentía en su corazón. La estrella continuó, cada vez que enfrentes una elección, no pienses solo en el resultado final. Piensa en el proceso, en lo que esa decisión te enseña y en cómo te ayuda a crecer. La vida no se trata solo de encontrar tu propósito, sino de ser consciente de cada paso que tomas en tu camino. Emil asintió lentamente, comprendiendo las palabras de la estrella. Finalmente, se dio cuenta de que su vida no debía ser una carrera por alcanzar una meta distante, sino una serie de momentos y elecciones que le permitirían convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Entonces, ¿mi propósito está en las decisiones que hago cada día?, preguntó Emil. Así es, respondió la estrella. No te preocupes por encontrar un propósito único. El propósito de tu vida se construye con cada acción, con cada elección que tomas. La clave está en elegir lo que te hace sentir vivo, lo que te da paz, lo que te conecta con tu verdadero ser. Con esas palabras, la estrella comenzó a desvanecerse lentamente, como una luz que se apaga en el horizonte. Emil se quedó allí, en la cima de la colina, mirando el cielo estrellado. Ya no sentía la necesidad urgente de encontrar un camino único y definitivo. Sabía que su vida estaba llena de posibilidades, y que cada elección lo llevaría más cerca de ser la persona que quería ser. No tenía que esperar un destino revelado desde el cielo. Todo estaba en sus manos, en su capacidad para elegir con el corazón. La estrella, aunque se había ido, había dejado una marca en su alma. Desde ese día, Emil vivió con la conciencia de que cada elección, grande o pequeña, era una oportunidad para encontrar su propósito, para aprender y para crecer. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no temía las decisiones que tenía que tomar. Sabía que su camino sería creado por él mismo, paso a paso, bajo la guía de las estrellas que lo acompañaban desde el cielo. Capítulo 7. El árbol y la tormenta. En lo profundo de un bosque, donde los árboles se alzaban como gigantes guardianes del tiempo, había un árbol antiguo que había vivido muchas estaciones. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra, y sus ramas, grandes y fuertes, se elevaban hacia el cielo. Este árbol había presenciado muchas tormentas, y a pesar de su tamaño y fortaleza, nunca había dejado de crecer. Era un símbolo de resistencia y sabiduría para todos los que pasaban cerca. Una tarde, un joven llamado Eamon caminaba por el bosque, perdido en sus pensamientos. Había dejado su hogar buscando respuestas, sintiéndose atrapado entre las expectativas de los demás y sus propios deseos. En su corazón, sentía que no había logrado alcanzar lo que realmente deseaba en la vida,
y cada vez que enfrentaba un obstáculo, se sentía más y más derrotado. Cuando llegó al claro donde se encontraba el árbol, se detuvo a descansar. Observó la majestuosidad del árbol. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño e insignificante en comparación con su enorme presencia. Mientras estaba allí, una suave brisa comenzó a soplar, y las nubes comenzaron a reunirse en el cielo. El árbol, que siempre parecía tan sereno, de repente comenzó a moverse violentamente con el viento. Las ramas crujían y sus hojas caían con rapidez. Eamon, inquieto, observó cómo la tormenta se desataba. El viento se intensificó, y la lluvia comenzó a caer a cántaros. A pesar de la furia de la tormenta, el árbol permaneció firme, sus raíces profundamente conectadas a la tierra, resistiendo el embate del viento y la lluvia. Eamon, sintiendo la fuerza de la tormenta, se acercó al árbol para protegerse. Mientras se refugiaba bajo sus ramas, se dio cuenta de que, a pesar de la violencia de la tormenta, el árbol no parecía temerle. Por el contrario, parecía aceptar el viento como una parte natural de la vida. Intrigado por la serenidad del árbol en medio de la tormenta, Eamon cerró los ojos y pensó en las dificultades que él mismo había enfrentado. La vida parecía ser una constante tormenta para él. Siempre había intentado huir de los problemas, evitando enfrentarse a sus miedos, pero como el árbol, parecía que no podía evitar la tormenta que lo rodeaba. ¿Cómo puedes quedarte tan quieto y sereno, incluso en medio de la tormenta?, le preguntó Eamon al árbol, como si pudiera oírlo. ¿No sientes miedo de que algo te rompa? El árbol, como si hubiera escuchado su pregunta, dejó que una ráfaga de viento lo sacudiera aún más fuerte. Las hojas cayeron a su alrededor, pero la esencia del árbol permaneció inmutable. Entonces, una voz suave y profunda surgió de algún lugar dentro de Eamon, como si el árbol mismo hablara a través de sus pensamientos. Las tormentas no son para romperme, joven Eamon. Son parte de la vida. Cada vez que el viento me sacude, mis raíces se profundizan más en la tierra. Mi fuerza no proviene de la resistencia a la tormenta, sino de mi capacidad para permanecer firme a pesar de ella. Eamon frunció el ceño. No entendía completamente lo que el árbol le quería decir, pero algo en esas palabras le tocó profundamente. Durante toda su vida, había huido de las dificultades, buscando refugio en la comodidad y el control. Pero al ver al árbol, comprendió que la vida no se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a mantenerse firme durante ellas. Pero, ¿y si me rompen?, preguntó Eamon, lleno de dudas. Las tormentas pueden doblarte, pero si te mantienes firme, seguirás creciendo, respondió el árbol. No importa lo fuerte que sople el viento, si tus raíces están firmemente plantadas en lo que crees, ninguna tormenta podrá destruir lo que eres. Las dificultades te enseñan a adaptarte, a ser más fuerte, a crecer más profundo. Eamon se quedó en silencio, mirando las gotas de lluvia que caían sobre las hojas del árbol, reflejando la luz de los rayos que iluminaban el cielo. Se dio cuenta de que, aunque la tormenta aún rugía alrededor de él, no estaba solo. El árbol lo había guiado a una verdad que nunca había considerado. No se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a enfrentarlas y, en el proceso, fortalecerse. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, Eamon miró al árbol con una nueva comprensión. El viento seguía soplando suavemente, y el árbol, aunque aún sacudido, se mantenía firme y erguido, como si nada lo hubiera afectado. Gracias, murmuró Eamon, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía tanto miedo de los desafíos que la vida le presentaría. Sabía que cada tormenta que enfrentara, le enseñaría algo nuevo y lo haría más fuerte. Con una sonrisa en el rostro, Eamon se levantó, sintiendo una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también entendía que, al igual que el árbol, su verdadera fuerza no provenía de evitar las dificultades, sino de aprender a permanecer firme cuando las cosas se ponían difíciles. Capítulo 8. La melodía del viento. En un rincón apartado del mundo, en lo alto de una montaña cubierta de niebla, vivía un anciano llamado Ezequiel. Era conocido en el pueblo por su sabiduría y por su habilidad para escuchar los susurros del viento. Muchos se acercaban a él en busca de consejo, aunque pocos comprendían realmente su don. Ezequiel había pasado su vida observando la naturaleza, aprendiendo de las estaciones y de los elementos que lo rodeaban. Para él, todo tenía un ritmo, una melodía sutil que solo unos pocos podían escuchar. Una tarde,
un joven llamado Hugo se acercó a la casa de Ezequiel, buscando respuestas. Hugo estaba perdido en su vida, incapaz de encontrar su propósito o dirección. Sus días se sentían vacíos, y no podía comprender por qué, a pesar de sus esfuerzos, siempre parecía estar en la búsqueda de algo que nunca alcanzaba. Ezequiel, comenzó Hugo, he oído que tienes el don de escuchar el viento. Yo no entiendo qué significa esto, pero siento que mi vida no tiene melodía, como si todo estuviera fuera de lugar. ¿Cómo encuentro el ritmo en mi vida? ¿Cómo descubro mi propia melodía? Ezequiel sonrió lentamente, como si ya supiera lo que Hugo estaba buscando. El viento, dijo, es como la vida misma. Tiene momentos de calma, momentos de furia, y momentos de paz. Escuchar la melodía del viento no significa detenerse solo en su suavidad o en su ruido, sino en comprender que ambos son parte de un todo. La clave no es controlar el viento, sino aprender a fluir con él. Hugo, confundido, preguntó, ¿pero cómo puedo aprender a fluir con algo tan incontrolable como el viento? El anciano señaló hacia el horizonte, donde el sol se estaba poniendo y una suave brisa comenzaba a moverse entre los árboles. ¿Escuchas la melodía?, preguntó Ezequiel. Hugo se quedó en silencio por un momento, concentrándose. Al principio, solo escuchaba el ruido del viento entre las hojas, como un murmullo constante. Pero, poco a poco, comenzó a percibir algo diferente. Una ligera variación en la intensidad del viento, como si estuviera siguiendo una pauta, como si fuera parte de una canción invisible. Escuchar la melodía del viento no significa tratar de entender cada nota, dijo Ezequiel con calma. Significa permitirte ser parte de esa canción. No puedes forzar al viento a que toque una música que tú quieras. El viento tiene su propio ritmo, y tú, como parte de la naturaleza, también tienes tu propio ritmo. Si aprendes a escuchar, podrás encontrar tu lugar dentro de esa melodía. Hugo comenzó a entender, pero aún no estaba seguro de cómo aplicar esto a su vida. ¿Y qué pasa cuando el viento se vuelve muy fuerte? Cuando las cosas se complican y parece que no podemos seguir el ritmo. Ezequiel miró a los ojos de Hugo con ternura. Cuando el viento es fuerte, lo más sabio es no luchar contra él. La vida, como el viento, trae desafíos. En lugar de resistir, aprende a adaptarte, a moverte con el viento, a dejar que te guíe. No luches por controlarlo, porque el viento, como la vida, siempre encuentra su camino. Tu tarea es seguirlo, aprender de su poder y fluir con él. Hugo, inspirado por las palabras del anciano, se quedó allí, mirando el atardecer y escuchando el viento que seguía susurrando entre los árboles. Por primera vez, comprendió que no tenía que luchar contra las dificultades de la vida. En lugar de eso, podía aprender a fluir con ellas, a adaptarse al ritmo de las estaciones y a encontrar armonía, incluso en los momentos de caos. Así que, dijo Hugo, la melodía no es algo que se pueda forzar. Solo tengo que escuchar, fluir con lo que la vida me ofrece y seguir el ritmo de las circunstancias. Exactamente, respondió Ezequiel con una sonrisa. La melodía de tu vida no es algo que tengas que crear desde cero. Ya está ahí, esperando ser escuchada. Solo tienes que permitirte ser parte de ella. Con esas palabras, Hugo se levantó, agradecido y lleno de una nueva comprensión. Sabía que la vida no era algo que pudiera controlar completamente, pero también comprendió que al permitir que las cosas fluyeran y al aceptar el ritmo del viento, podría encontrar paz y armonía. La melodía ya estaba escrita, solo necesitaba escucharla y unirse a ella. Ezequiel miró al joven alejarse, sabiendo que, en su corazón, Hugo había encontrado el principio del camino hacia su propia melodía. Capítulo 9. La búsqueda del reflejo. En un pequeño pueblo encajado entre montañas, vivía una joven llamada Clara. Desde muy temprana edad, Clara había sentido que algo le faltaba. A pesar de que su vida era tranquila y estaba rodeada de amor, siempre había tenido la sensación de no conocerse del todo. Sentía desconectada de su propia esencia, como si hubiera algo oculto en lo más profundo de su ser que no lograba comprender. Una tarde, mientras caminaba cerca del lago del pueblo, Clara se sentó junto a la orilla y observó el agua. Era un lago tranquilo, cuyas aguas reflejaban perfectamente el cielo y las montañas que lo rodeaban. Mientras miraba su reflejo, Clara se sintió extraña. Por un momento, pareció ver a alguien más en la superficie del agua, una figura que se movía con una gracia que no reconocía como suya. La imagen de sí misma en el agua no le parecía familiar.
¿Quién es esa persona?, murmuró para sí misma, casi sin darse cuenta. ¿Por qué no me reconozco? Decidida a encontrar respuestas, Clara emprendió un viaje hacia el lago en busca de la claridad que tanto deseaba. En su mente, una idea empezó a tomar forma. Necesitaba conocer su verdadero reflejo, la esencia de quien era en realidad. Pensaba que, si lograba comprenderse completamente, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Durante su viaje, Clara se encontró con varios sabios del pueblo y escuchó muchas historias sobre el reflejo. Algunos le decían que el reflejo de uno mismo no se encuentra en el agua o en el espejo, sino en las acciones que uno toma en la vida. Otros le hablaban de la importancia de la introspección, de mirar hacia adentro para descubrir quiénes somos realmente. Sin embargo, Clara sentía que necesitaba algo más tangible, algo que pudiera ver y tocar. Finalmente, después de muchos días de búsqueda, Clara regresó al lago. Se sentó nuevamente junto a la orilla, mirando fijamente las aguas tranquilas. Como si hubiera llegado a un punto de paz interior, Clara cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. A medida que la brisa acariciaba su rostro y el agua del lago se agitaba suavemente, Clara comenzó a recordar todas las cosas que había aprendido durante su viaje, que la verdadera comprensión de uno mismo no depende de los reflejos externos, sino de la conexión con el corazón. Abrió los ojos lentamente y miró al agua una vez más. Esta vez, en lugar de ver una figura ajena, vio a la joven que realmente era, con todos sus matices, sus virtudes y defectos, sus sueños y temores. Vio una persona que, aunque no perfecta, era capaz de amar, de aprender y de crecer. No había necesidad de buscar un reflejo idealizado en el agua, porque el reflejo verdadero de Clara ya estaba dentro de ella, en cada experiencia vivida, en cada decisión tomada. Ahora entiendo, susurró Clara, una sonrisa tímida asomando a sus labios. Mi reflejo no está en el agua, ni en las expectativas de los demás. Mi reflejo está en mi corazón, en lo que soy y en lo que decido ser cada día. Agradecida por la claridad que finalmente había encontrado, Clara se levantó y miró hacia el horizonte. El viaje que había emprendido no había sido solo hacia el lago, sino también hacia su interior. Había aprendido que, a veces, las respuestas que buscamos no están fuera de nosotros, sino que debemos aprender a escuchar la sabiduría que ya reside dentro de nosotros. Capítulo 10. El faro en la oscuridad. En una costa solitaria, donde las olas del mar golpeaban las rocas con fuerza, había un faro que había estado encendido durante generaciones. Su luz siempre había guiado a los marineros a través de las noches oscuras y tormentosas, protegiéndolos de los peligros ocultos en las aguas. El faro era conocido por todos, pero pocos sabían de su historia. Su origen era un misterio, pero su propósito era claro: iluminar el camino en medio de la oscuridad. Un joven llamado Lucas había crecido cerca del faro, y desde pequeño había sentido una profunda fascinación por la luz que emitía. Cada vez que veía su resplandor atravesar la niebla, se sentía lleno de esperanza, como si el faro le hablara directamente a su corazón. Sin embargo, a pesar de su amor por esa luz, Lucas se encontraba en una constante lucha con su propia oscuridad interna. Sentía que su vida estaba llena de incertidumbre, que sus sueños se desvanecían cada vez que trataba de alcanzarlos. Un día, después de una larga jornada de trabajo en el puerto, Lucas caminó hacia el faro, decidido a encontrar respuestas. Estaba cansado de sentirse perdido y atrapado en la oscuridad de sus pensamientos y miedos. Sentía que su vida carecía de dirección, como si estuviera flotando en un mar de dudas. Cuando llegó a la base del faro, se detuvo y miró hacia arriba, observando cómo su luz cortaba la oscuridad de la noche. El faro parecía inmóvil, pero Lucas sabía que, a pesar de su estabilidad, siempre había tenido que enfrentar grandes tormentas y momentos de duda. Al igual que él, el faro había sido probado por la oscuridad, pero aún seguía brillando. ¿Cómo sigues brillando, faro?, preguntó Lucas en voz baja, como si el faro pudiera escucharle. ¿Cómo haces para no apagarte en medio de la tormenta? De repente, una suave voz resonó en su mente, como si viniera del mismo faro. La luz nunca se apaga, joven Lucas. La oscuridad es solo temporal. Lo que determina si la luz sigue brillando es la voluntad de mantenerla encendida, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Lucas, sorprendido por las palabras que parecían provenir del mismo faro, se acercó más. Pero, ¿y si me canso de luchar contra la oscuridad? ¿Qué pasa cuando ya no puedo encontrar el camino? La voz del faro respondió con calma:
La oscuridad no es algo a lo que debas temer. Es solo el vacío que existe antes de que llegue la luz. Todos pasamos por momentos de incertidumbre, de tormentas internas que parecen interminables. Pero lo que hace que una luz sea brillante es precisamente la oscuridad que enfrenta. Sin oscuridad, no habría luz. Y sin la voluntad de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros, la luz se apaga. Lucas sintió una mezcla de asombro y consuelo. En ese momento, entendió que la oscuridad no era algo que debía evitar a toda costa, sino algo que formaba parte natural de su viaje. Igual que el faro, él también podía mantenerse firme, encendiendo su propia luz interna, sin importar cuán intensa fuera la tormenta. El faro sigue brillando, incluso cuando no se ve desde lejos. Su luz alcanza a quienes la necesitan, incluso si no lo saben. Así como tú puedes encontrar tu camino, incluso cuando no veas todo con claridad. La luz está dentro de ti, solo tienes que confiar en ella. Lucas, sintiéndose más tranquilo, se sentó en la base del faro, mirando hacia el horizonte. A pesar de la oscuridad de la noche, ya no sentía miedo. Comprendió que la luz dentro de él nunca se apagaría, y aunque las tormentas de la vida fueran intensas, siempre habría algo dentro de él que lo guiaría. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un joven lleno de esperanza, dispuesto a enfrentar los desafíos que la vida le presentaba. Sabía que no siempre podría ver el camino con claridad, pero ahora entendía que, al igual que el faro, él tenía la capacidad de seguir brillando, sin importar la oscuridad que lo rodeara. Capítulo 11. El regreso del viajero. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, cuando Emiliano llegó al pueblo después de una larga ausencia. Había viajado por muchas tierras, cruzado ríos caudalosos y enfrentado desafíos que lo habían cambiado profundamente. Pero, a pesar de todas sus aventuras, su corazón siempre había anhelado regresar al lugar donde todo había comenzado, su hogar. Cuando Emiliano cruzó la entrada del pueblo, todo parecía igual y al mismo tiempo, diferente. Las casas de siempre seguían en su lugar, las mismas personas paseaban por las calles y el aire olía a tierra húmeda, pero algo en él había cambiado. El viaje lo había transformado, y aunque su entorno seguía siendo el mismo, él ya no se sentía como el joven que había partido. Al principio, el regreso le resultó desconcertante. Cada rincón del pueblo le traía recuerdos, pero también lo llenaba de una sensación de desajuste. Había aprendido tanto en sus viajes. Había visto paisajes hermosos, conocido culturas nuevas, enfrentado su miedo y desbordado sus propios límites. Había vivido intensamente, pero ahora, en su regreso, se sentía como un extraño en su propio hogar. Decidió caminar por el sendero que llevaba hacia la colina, el mismo sendero que recorría cada vez que quería alejarse de la vida cotidiana. Se sentó bajo su árbol favorito, que siempre había sido su refugio cuando era niño, y dejó que el viento acariciara su rostro. Mientras estaba allí, pensó en todo lo que había vivido. Las personas que había conocido, los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido. Y, sobre todo, pensó en la razón por la cual había partido en primer lugar, en busca de algo que no podía identificar con claridad, pero que sentía que necesitaba encontrar. ¿Qué me ha enseñado todo esto?, se preguntó Emiliano, mirando al horizonte. He encontrado lo que buscaba. La respuesta no fue inmediata, pero a medida que la brisa soplaba suavemente a su alrededor, Emiliano comenzó a comprender que el verdadero viaje no había sido hacia lugares lejanos, sino hacia su propio interior. Había recorrido muchos caminos físicos, pero el viaje más importante había sido el que había hecho en su corazón. El regreso al pueblo, con todo su familiar y a la vez extraño entorno, le permitió ver las cosas con una nueva perspectiva. Ya no se sentía atrapado en la rutina de antes, ni atado por las expectativas de los demás. Ahora podía ver la belleza en lo cotidiano, en la simplicidad de la vida que había dejado atrás. Emiliano entendió que lo que había buscado durante tanto tiempo no era algo que pudiera encontrar en un lugar específico, ni en una aventura lejana. Lo que había encontrado era el entendimiento de que el verdadero significado de su vida estaba en el presente, en la aceptación de sí mismo y en la conexión con el lugar al que pertenecía. Cuando regresó al pueblo, ya no era el mismo joven que se había marchado. Ahora veía las cosas de manera diferente. Salió al encuentro de las personas que lo conocían, y al mirarlas a los ojos, comprendió que el regreso no significaba solo un regreso físico, sino un regreso a la raíz de su ser. Había cambiado, sí,
pero también había encontrado una paz interior que le permitía regresar sin miedo. Las personas del pueblo lo recibieron con alegría, y Emiliano compartió con ellos las historias de su viaje. Sin embargo, en su corazón, sabía que el mayor regalo que había recibido no era la sabiduría acumulada en sus viajes ni las aventuras vividas, sino la comprensión de que la vida misma es el verdadero viaje. Y que, a veces, solo es necesario regresar a donde todo comenzó para encontrar la paz que siempre hemos buscado. Capítulo 12. La lección de la flor. En un jardín escondido en el corazón del bosque, florecía una pequeña flor de colores brillantes, cuya fragancia dulce llenaba el aire con un perfume suave y tranquilizante. La flor, aunque delicada, había crecido entre las sombras de los árboles, rodeada de rocas y raíces, luchando por encontrar un lugar donde pudiera alcanzar la luz del sol. Nadie sabía de su existencia, ya que se encontraba apartada del mundo, en un rincón olvidado del bosque. Pero ella, sin embargo, seguía creciendo, sin quejarse, sin esperar reconocimiento. Una mañana, una joven llamada Elisa, mientras paseaba por el bosque, descubrió el jardín secreto. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un juego de sombras y luces sobre el suelo cubierto de hojas secas. Elisa, fascinada por la belleza del lugar, se acercó cautelosamente, dejando que la quietud del entorno la envolviera. Fue entonces cuando vio la pequeña flor, solitaria pero resplandeciente, a pesar de la oscuridad que la rodeaba. Elisa se agachó y la observó con atención. ¿Cómo es posible que esta flor haya crecido aquí, entre las sombras?, pensó. Está tan lejos de la luz, tan aislada, y aún así florece con tanta belleza. La flor parecía ser la única en todo el jardín, destacando entre las hojas caídas y las piedras cubiertas de musgo. Elisa, fascinada, se sentó en el suelo y decidió pasar un rato allí, contemplando la flor, preguntándose cómo había logrado sobrevivir en ese rincón tan apartado. Durante varias horas, Elisa meditó sobre la flor y su lucha por crecer en un lugar tan difícil. Observaba sus pétalos, sus colores vibrantes, y cómo, a pesar de todo, permanecía firme. La flor no parecía haber necesitado la luz directa del sol para florecer. En cambio, había encontrado su propio camino, adaptándose a las circunstancias del entorno y creciendo a su propio ritmo. Quizás, murmuró Elisa para sí misma, la vida no siempre consiste en buscar la luz. A veces, la verdadera belleza y fortaleza se encuentran en aprender a crecer donde estamos, sin importar las dificultades. Esa reflexión la llevó a pensar en su propia vida. Elisa había estado buscando la perfección, el éxito, la aprobación de los demás. Había pasado mucho tiempo intentando encajar en moldes que no le pertenecían, buscando la luz que los demás parecían tener, sin darse cuenta de que su propio lugar, su propio camino, era completamente diferente. La flor, con su persistencia y su belleza en la sombra, le estaba enseñando una lección invaluable, que la vida no siempre tiene que ser fácil o brillante para ser hermosa. A veces, la verdadera grandeza se encuentra en aprender a florecer en los lugares más inesperados. Decidió entonces regresar al jardín al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, como si el destino la hubiera llevado allí para recordarle algo esencial, que la vida no era una competencia para encontrar la mejor luz, sino un viaje para aprender a crecer en cualquier circunstancia, a encontrar belleza en lo que parecía insignificante y a ser fuerte frente a las adversidades. Con el paso del tiempo, Elisa comenzó a ver su propia vida con nuevos ojos. Dejó de luchar contra las sombras, contra los momentos difíciles, y aprendió a abrazarlos como parte de su propio proceso de crecimiento. De la misma manera en que la flor florecía en su rincón apartado, ella también comenzó a encontrar la paz en su propia vida, sabiendo que cada experiencia, buena o mala, la estaba ayudando a crecer y a encontrar su propia luz interna. Un día, mientras regresaba al jardín, vio que algo inesperado había sucedido. La pequeña flor ya no estaba sola. Alrededor de ella, otras flores habían comenzado a brotar, creando una pequeña pradera de colores que llenaba el aire con una fragancia aún más dulce. Elisa se dio cuenta de que, al igual que ella había aprendido a crecer en las sombras, el lugar que antes parecía sombrío ahora se había convertido en un jardín lleno de vida, de fuerza y de belleza. La flor había sido el comienzo, el primer paso hacia la transformación. Había crecido en las condiciones más difíciles, y ahora, su ejemplo había dado lugar a nuevas flores que también florecían, cada una a su propio ritmo, en su propio tiempo. Elisa sonrió, sabiendo que había aprendido una lección profunda y verdadera. No siempre es necesario buscar la luz,
ni encontrar el lugar perfecto para crecer. A veces, la verdadera belleza reside en aprender a florecer donde estamos, en las circunstancias que nos rodean, y en hacer de cada momento, por más oscuro que sea, una oportunidad para brillar a nuestra manera. Capítulo 13. El sabio y el río. En un pequeño pueblo al borde de un río cristalino, vivía un hombre conocido por todos como el sabio del río. Nadie sabía su nombre real, pero todos lo respetaban por su inmensa sabiduría y la serenidad que emanaba. Su casa, humilde pero acogedora, se encontraba junto al río, y su vida transcurría observando las aguas que fluían incesantes, día y noche. Se decía que el sabio había vivido toda su vida a orillas del río, y que había aprendido de él lecciones profundas sobre la vida, el cambio y la permanencia. Un joven llamado Andrés, que había escuchado historias sobre el sabio y su capacidad para comprender la naturaleza de la vida, decidió ir a visitarlo. Sentía que su vida estaba llena de incertidumbre y no sabía cómo avanzar. Había luchado por encontrar un propósito, por decidir qué hacer con su futuro, y la ansiedad le carcomía el alma. Pensó que el sabio del río podría ofrecerle una respuesta a sus preguntas. El joven llegó a la orilla del río, donde vio al sabio sentado en una roca, mirando las aguas que fluían suavemente. Se acercó con respeto y le habló. «Sabio del río, he escuchado que has aprendido los secretos de la vida al observar el río. Yo me encuentro perdido, buscando respuestas. Siento que no sé qué camino tomar, ni cuál es mi verdadero propósito. ¿Puedes ayudarme a encontrar la dirección correcta?» El sabio, sin apartar la mirada del río, respondió con voz tranquila. «El río no tiene un camino fijo. Fluye a donde la corriente lo lleva, se encuentra con piedras, con rápidos, con remolinos. A veces se calma, a veces se agita, pero nunca deja de fluir. Su propósito no es llegar a un lugar específico, sino seguir su curso, sin detenerse, sin arrepentirse de su trayectoria. Lo que el río enseña es que no es necesario saber todo el tiempo cuál es el siguiente paso, sino aprender a fluir con la corriente». Andrés, confundido, replicó. «Pero, ¿cómo puedo fluir con la corriente si no sé a dónde voy? ¿Y si me lleva a un lugar que no quiero?» El sabio sonrió levemente y miró al joven. «El río nunca sabe a dónde va. Tampoco tú. A veces, la vida te llevará por lugares inesperados, y es posible que te encuentres con dificultades o que las aguas se tornen turbulentas. Pero eso no significa que debas resistirte o detenerte. El río no lucha contra la corriente, simplemente se adapta y sigue su curso». Andrés reflexionó sobre las palabras del sabio, pero aún no comprendía completamente. «Entonces, ¿debo dejar que la vida me arrastre sin preocuparme por lo que suceda?» «No se trata de dejarte arrastrar», explicó el sabio. «El río tiene un curso, pero también tiene momentos en los que se adapta a los obstáculos. Aprende de lo que se cruza en tu camino. Si encuentras una piedra, puedes rodearla, o tal vez, si es necesario, podrías ir por debajo de ella. Pero lo importante es no dejar que la corriente te venza. Sigue fluyendo, mantente firme, y aunque no siempre veas el destino, seguirás avanzando». Andrés se quedó en silencio, asimilando las palabras del sabio. Sentía que, por primera vez, entendía algo importante. La vida no se trataba solo de encontrar el destino perfecto, sino de aprender a adaptarse, a fluir con lo que se presentaba, a no dejarse atrapar por el miedo al cambio o la incertidumbre. «¿Y si no sé si el camino que estoy tomando es el correcto?», preguntó el joven, buscando más respuestas. El sabio miró al río con serenidad y respondió: «El camino correcto no es siempre el que tiene menos obstáculos, sino el que te lleva a crecer. A veces, tendrás que atravesar aguas turbias, a veces el curso será difícil. Pero al final, lo que importa es cómo enfrentas esos desafíos, cómo te adaptas a las circunstancias, y cómo sigues adelante sin miedo. No es el destino lo que te define, sino el camino que recorres». Andrés miró al río con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en encontrar respuestas claras y definitivas que había olvidado que la vida es un proceso continuo de adaptación, de fluir con lo que sucede, de aprender a navegar por las aguas, ya sean tranquilas o turbulentas. «Gracias, sabio del río», dijo Andrés, con una sonrisa llena de comprensión. «Ahora entiendo que no necesito tener todas las respuestas. Lo importante es seguir adelante, adaptarme y confiar en que, como el río, encontraré mi camino». El sabio asintió lentamente, satisfecho con la reflexión de Andrés. «Recuerda, joven.
No luches contra lo inevitable. Fluye con la vida, y ella te llevará donde necesitas estar. Capítulo 14. La promesa del viento. En lo alto de las montañas, donde el aire era más fresco y el viento corría libremente, vivía una joven llamada Luna. Desde pequeña, siempre había sentido una conexión especial con el viento. A menudo, se sentaba en el borde de un acantilado y cerraba los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, como si le hablara en un idioma solo entendido por su corazón. La brisa que soplaba entre los árboles, las ráfagas que atravesaban las colinas, todo parecía tener un mensaje para ella. Luna sentía que el viento no solo era aire en movimiento, sino una presencia viva, que traía consigo secretos de lugares lejanos. Un día, mientras caminaba por el sendero que serpenteaba a través del bosque, Luna escuchó una suave voz que parecía venir del viento. Era algo que nunca antes había experimentado, una voz clara, llena de sabiduría y misterio. Luna, hija del viento, susurró la voz, he venido a cumplir la promesa que te hice al nacer. Luna se detuvo en seco, sorprendida y cautelosa. Nunca había escuchado una voz en el viento de esa manera, y la idea de que fuera una promesa dirigida a ella la dejó desconcertada. Se giró hacia el horizonte, buscando algún signo de que la voz fuera real. Pero el paisaje permaneció inmóvil, salvo por la danza de las hojas que caían de los árboles. Decidió seguir caminando, aunque su mente seguía llena de dudas y preguntas. Al día siguiente, cuando llegó al mismo lugar, la voz del viento volvió a hablarle. Esta vez, más fuerte, más clara. Luna, no temas. Soy el viento, el que ha viajado por todas las tierras, el que ha visto los cielos y los mares, el que ha tocado las más altas cumbres y las más profundas cavernas. He regresado para recordarte la promesa que hicimos cuando naciste. Tú tienes una misión que cumplir, un destino que aún no comprendes por completo, pero que está profundamente ligado a la esencia de este mundo. Luna, ahora profundamente intrigada, se sentó en el suelo, dejando que las palabras del viento se posaran en su corazón. ¿Qué misión es esa?, preguntó en voz baja, como si temiera que la respuesta fuera demasiado grande para entenderla en ese momento. Tu misión es ser el puente entre los elementos y los seres humanos. El viento es la conexión que une los cielos y la tierra, y tú, Luna, serás la que traiga esa armonía entre ambos. Necesitarás aprender a escuchar el susurro del viento, a interpretar sus mensajes y a transmitir lo que aprendas a los demás. Luna sintió una mezcla de asombro y temor. Nunca antes había considerado que su vida tuviera un propósito tan grande, algo que involucrara a los elementos mismos de la naturaleza. ¿Cómo podría ser ella quien transmitiera los mensajes del viento a las personas? ¿Y si no estaba preparada para algo tan importante? El viento, como si entendiera sus dudas, acarició su rostro con suavidad, y la voz habló una vez más, esta vez con más calma. No te preocupes, Luna. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti. La misión no es algo que se te dé de inmediato, sino que se revela paso a paso, como las ráfagas que viajan sin prisa pero con determinación. El viento te enseñará lo que necesitas aprender cuando estés lista. Solo tienes que confiar en ti misma y en el poder que resides en tu corazón. Luna se quedó allí, en silencio, observando el horizonte mientras las palabras del viento calaban hondo en su ser. Sabía que algo importante estaba sucediendo, pero no sabía cómo comenzaría a cumplir esa promesa. Días después, Luna comenzó a escuchar más atentamente el viento. Cada día, cuando salía al campo, el viento parecía tener algo nuevo que decirle. A veces le hablaba en susurros suaves, otras veces en ráfagas intensas. Aprendió a escuchar los cambios en la dirección del viento, a sentir la temperatura de sus corrientes y a leer los movimientos de las hojas y las flores que el viento tocaba. Poco a poco, se dio cuenta de que el viento no solo era aire en movimiento, era una guía, una presencia sabia que la acompañaba en su viaje. Luna comenzó a compartir lo que aprendía con los demás. Les hablaba de las señales que el viento traía consigo, de los cambios en el clima, de las pequeñas lecciones de vida que el viento susurraba. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a verla de una manera diferente. La consideraban una mensajera de los vientos, una persona en armonía con la naturaleza, capaz de entender lo que el viento traía de los rincones más remotos del mundo. Luna aprendió que la verdadera misión no consistía solo en escuchar al viento, sino también en aprender a seguir su curso, confiar en su sabiduría y compartirla con los demás.
La promesa que el viento le había hecho al nacer ya no parecía tan lejana ni tan difícil de cumplir. De hecho, cada día que pasaba, Luna comprendía más profundamente que el viento no solo era su maestro, sino también su compañero en el viaje. Capítulo 15. La reflexión del espejo. En el corazón del bosque, donde las hojas caían suavemente y el aire parecía más fresco, había una cueva escondida entre las rocas. Nadie sabía mucho sobre ella, excepto que quien se atreviera a entrar, encontraría un espejo antiguo y misterioso, en cuya superficie se reflejaba no solo la apariencia de quien lo miraba, sino también su alma más profunda. Era un objeto de leyenda, y se decía que solo aquellos que estaban preparados podían enfrentarse a lo que veían en su reflejo. Un joven llamado Aarón, conocido por su curiosidad insaciable y su deseo de comprender el mundo, había escuchado las historias sobre el espejo desde su infancia. Siempre había sido un soñador, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Creía que el espejo era la clave para entender las verdades ocultas de la vida, el mundo y su propio ser. Así que decidió emprender el viaje para encontrarlo, a pesar de las advertencias de los sabios que decían que el espejo podía revelar más de lo que uno estaba preparado para ver. Después de días de caminar por el bosque, Aarón llegó finalmente a la cueva. La entrada estaba rodeada por musgo y ramas entrelazadas, como si la naturaleza misma hubiera intentado ocultar ese lugar sagrado. Entró cautelosamente, con el corazón palpitante, y avanzó por un pasillo angosto, iluminado solo por las débilmente reflejadas luces que se colaban por las grietas de la roca. Al fondo, vio un resplandor suave, y al acercarse, descubrió el espejo, un artefacto antiguo, con un marco de madera tallada, cubierto por símbolos y figuras que parecían moverse sutilmente. Aarón se acercó lentamente y miró su reflejo. Al principio, vio su rostro, tal como lo esperaba, con su cabello desordenado y su expresión llena de incertidumbre. Pero pronto, el espejo comenzó a cambiar. En lugar de solo reflejar su imagen física, empezó a mostrar algo más profundo: sus miedos, sus inseguridades, sus deseos más ocultos. Vi un Aarón más joven, lleno de esperanza, pero también vi la tristeza que había guardado por años, la soledad que nunca había compartido con nadie. Vi sus fracasos, sus luchas internas, sus momentos de duda, y por encima de todo, sus ansias de encontrar un propósito en la vida. «Este es tu reflejo», Aarón dijo una voz profunda y resonante, como si el espejo mismo hablara. «¿Qué ves en ti mismo?» Aarón se quedó en silencio. No sabía cómo responder. Había esperado ver respuestas claras, una verdad que le indicara el camino, pero lo que veía era solo confusión, inseguridad y la sensación de estar perdido en un mar de posibilidades. Había buscado tanto en el mundo exterior, pero lo que veía en el espejo era algo mucho más complejo. Era la lucha interna que nunca había querido enfrentar, los temores que siempre había tratado de ignorar. «Te he mostrado lo que eres, Aarón. Ahora dime, ¿cómo vas a cambiar lo que ves?», preguntó la voz del espejo. Aarón se sintió abrumado. Durante tanto tiempo había buscado respuestas fuera de él, en otros lugares, en otras personas. Pero ahora, frente al espejo, entendió que las respuestas no podían encontrarse en el exterior, sino que debían surgir desde su interior. El espejo le había mostrado lo que siempre había estado allí, oculto bajo capas de miedo y duda, la necesidad de aceptar quién era realmente, con todas sus imperfecciones y contradicciones. «No sé cómo cambiar lo que veo», murmuró Aarón. «Pero sé que no quiero seguir huyendo de mí mismo. Quiero ser valiente. Quiero enfrentar mis miedos y mis inseguridades. Quiero aprender a aceptarme tal y como soy». La voz del espejo, ahora más suave, respondió: «Ese es el primer paso, Aarón. La aceptación no es renunciar a cambiar, sino reconocer que el camino hacia el cambio comienza con la verdad. Solo cuando entiendes quién eres realmente, puedes transformarte. Solo cuando dejas de huir de ti mismo, comienzas a caminar hacia la persona que estás destinado a ser». Aarón miró una vez más su reflejo. Esta vez no vio solo sus debilidades, sino también su fuerza, la capacidad de enfrentarse a lo que le era incómodo, de aceptar sus defectos y trabajar en ellos, de abrazar su vulnerabilidad como parte de su humanidad. Con una sensación renovada de paz, comprendió que el espejo no le había dado una respuesta mágica ni una visión definitiva del futuro. Le había mostrado lo que ya sabía en su corazón, que el primer paso hacia cualquier transformación es la aceptación de uno mismo. Con una nueva determinación, Aarón dejó la cueva, llevando consigo no solo la imagen de su reflejo,
sino una comprensión más profunda de quién era y de lo que necesitaba hacer para avanzar en su vida. Ya no sentía que estaba perdido, sino que sabía que, al aceptar sus miedos y sus imperfecciones, podría comenzar el verdadero viaje hacia su propio propósito. Capítulo 16. El susurro de las estrellas. En una noche clara y estrellada, cuando la luna brillaba con fuerza y las estrellas adornaban el cielo como diamantes en un manto negro, una joven llamada Selene se encontraba en la cima de una montaña. Desde allí, podía ver todo el valle a sus pies, sumido en la quietud de la noche, mientras el viento traía consigo un suave murmullo. Selene siempre había sentido una profunda conexión con el cielo, con las estrellas que, para ella, no eran simples puntos de luz, sino faros que guiaban su alma. Desde pequeña, su abuela le había contado historias sobre el vasto universo, de cómo cada estrella tenía un propósito y de cómo los cielos susurraban secretos a aquellos que sabían escuchar. Selene había crecido creyendo que las estrellas no solo iluminaban la oscuridad de la noche, sino que también iluminaban el camino de aquellos que buscaban algo más allá de lo visible, algo más allá de la realidad cotidiana. Esa noche, al igual que tantas otras, Selene se sentó en la cima de la montaña, mirando el cielo. Había algo diferente en el aire esa vez, algo que la hacía sentir más conectada con el universo que nunca. Como si las estrellas, al fin, quisieran hablarle directamente. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como un canto lejano, un eco de palabras que parecían venir desde las mismas estrellas. Selene se quedó en silencio, su respiración se hizo más profunda, y sus ojos se llenaron de asombro. No era una simple brisa ni un sonido común. Era un murmullo, lleno de sabiduría, como si las estrellas quisieran compartir con ella un conocimiento ancestral. Selene, hija de la tierra y el cielo, comenzó el susurro, has buscado por tanto tiempo las respuestas fuera de ti. Ahora, el momento ha llegado para mirar hacia arriba, hacia las estrellas, que han visto todo lo que has vivido y todo lo que aún está por venir. Selene, sorprendida, miró al cielo con una mezcla de maravilla y curiosidad. ¿Las estrellas le estaban hablando? ¿Cómo era posible que ella pudiera escuchar sus palabras? Cada estrella, continuó el susurro, es como un suspiro del universo. Cada una lleva consigo una historia, un fragmento del infinito. Y tú, Selene, eres parte de esa historia. El universo no está separado de ti. Tú eres el reflejo de las estrellas y ellas, a su vez, son el reflejo de ti. Las palabras resonaron en su mente, llenándola de una paz profunda, pero también de una extraña sensación de desafío. ¿Cómo podía ella, una simple joven del valle, ser parte de algo tan vasto y eterno? Lo que buscas no está lejos de ti, Selene, continuó la voz, más suave ahora. El camino que recorres está marcado por las estrellas, pero debes aprender a ver con los ojos del alma, no solo con los ojos del cuerpo. Las estrellas no te guiarán con luces brillantes, sino con susurros. Solo aquellos que aprenden a escuchar el silencio del universo pueden oír su llamada. Selene cerró los ojos, dejando que el murmullo de las estrellas se infiltrara en su corazón. En su interior, una comprensión comenzó a crecer. Sabía que había algo más allá de la realidad que había vivido hasta ese momento. Había pasado su vida buscando respuestas en las voces de los demás, pero el susurro de las estrellas le estaba mostrando que las respuestas no provenían de fuera, sino de dentro. Las estrellas le ofrecían no solo sabiduría, sino también la libertad de ser uno mismo, de buscar en su interior las respuestas que siempre había tenido pero que nunca había querido escuchar. Con una renovada claridad, Selene comprendió que el camino hacia su destino no sería uno que pudiera ver con los ojos físicos. Era un camino que debía recorrer con el corazón, guiada por los susurros del universo, que nunca dejan de hablar a aquellos dispuestos a escuchar. No importaba cuán incierto fuera el futuro, porque las estrellas siempre estarían allí, como faros, guiándola con su luz, incluso en los momentos más oscuros. El viento sopló una vez más, y la voz de las estrellas se desvaneció lentamente, como un suspiro que se pierde en el espacio. Selene se levantó, sintiendo una paz profunda en su ser, y miró al cielo con nuevos ojos. Ya no se sentía sola en su búsqueda, porque ahora sabía que las estrellas siempre estarían a su lado, susurrando en la oscuridad y guiándola hacia el lugar que debía ser. A partir de ese momento, Selene ya no buscaría respuestas en el mundo exterior. Sabía que debía mirar hacia adentro y escuchar el susurro de las estrellas, confiando en que, aunque el camino no siempre fuera claro, el universo la guiaría,
tal como guiaba a todas las almas que estaban dispuestas a escuchar. Capítulo 17. El eco del río. En un tranquilo valle rodeado de montañas, fluía un río cristalino cuyas aguas cantaban suavemente al correr entre las piedras. Este río era conocido por los habitantes del lugar como el río de los ecos, porque, según las leyendas, sus aguas podían devolver los ecos de los pensamientos más profundos, los susurros de las almas perdidas, e incluso las voces del pasado. Lucía, una joven que había crecido en el borde del río, siempre había sentido una extraña fascinación por él. De niña, solía correr a la orilla a escuchar el murmullo de sus aguas, como si éstas pudieran contarle secretos ocultos. Pero a medida que crecía, Lucía comenzó a desconfiar de los relatos sobre el río. Decía la gente que aquellos que se acercaban demasiado a sus aguas podían escuchar voces del pasado, las voces de aquellos que ya no estaban, o incluso las voces de los propios pensamientos no resueltos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Lucía decidió acercarse al río. La tarde era tranquila, y el aire fresco acariciaba su rostro. Al llegar a la orilla, se sentó en una piedra y miró el agua correr, perdida en sus pensamientos. ¿Serían ciertas las leyendas sobre el río? ¿Podría el agua realmente reflejar algo más que su superficie brillante? De repente, las aguas comenzaron a agitarse ligeramente, y Lucía escuchó un suave murmullo que parecía venir del fondo del río. Se inclinó hacia adelante, y, aunque no podía ver nada en el agua, un eco, muy suave al principio, comenzó a resonar en su mente. «Lucía», dijo una voz en sus pensamientos, como un susurro lejano. Ella se sobresaltó, mirando rápidamente alrededor, pero no vio a nadie. La voz, sin embargo, volvió a resonar, esta vez más clara. «Lucía, hija de las aguas, has venido a escuchar, pero aún no sabes qué es lo que buscas». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntaba si había escuchado bien, si había sido producto de su imaginación, pero algo en su interior le decía que no era así. El río no solo reflejaba la imagen de quienes se acercaban, sino que parecía tener la capacidad de escuchar sus pensamientos más profundos, sus dudas y anhelos. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. «Soy el eco del río», respondió la voz, que parecía provenir de las aguas mismas, «y he escuchado tus pensamientos, tus inquietudes y tus miedos. He escuchado las preguntas que te haces, las que guardas en lo más profundo de tu corazón. Has venido a mí buscando respuestas, pero, como todo río, yo solo puedo devolver lo que tú ya has dejado en mis aguas». Lucía estaba desconcertada. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría ella misma tener las respuestas si no sabía ni siquiera qué preguntas hacer? Pero el río continuó, como si entendiera sus dudas. «Las respuestas no siempre son claras, Lucía», continuó el eco. «A veces, el río refleja lo que menos esperas ver. A veces, se necesita escuchar más allá del sonido del agua. Tienes dentro de ti todo lo que buscas, pero el ruido del mundo te ha cegado a ello». Lucía se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. ¿Era posible que todo lo que buscaba estuviera dentro de ella? Durante tanto tiempo, había pensado que necesitaba encontrar algo fuera de sí misma, que las respuestas venían de fuentes externas, de personas, de libros o de experiencias ajenas. Pero ahora, algo le decía que el río le estaba mostrando otra verdad, que, al igual que el agua fluye sin detenerse, las respuestas debían fluir desde su interior. «El río no solo refleja lo que es visible», dijo la voz del agua, «también revela lo que está oculto, lo que está esperando a ser descubierto. Las respuestas no se encuentran en lo que ves en la superficie, sino en lo que está bajo el agua, en las profundidades que a veces temes explorar». Lucía cerró los ojos y se sumió en el sonido de las aguas. Sabía que el río no le daría una respuesta directa, como ella esperaba. No había un solo eco que pudiera resolver todas sus dudas, sino una serie de susurros, fragmentos de pensamientos y sentimientos que le mostraban que la verdad era algo complejo, algo que debía buscar y descubrir por sí misma. Cuando abrió los ojos, una sensación de calma la envolvió. El río ya no le parecía tan misterioso ni tan inquietante. Ahora, entendía que las aguas reflejaban no solo lo que estaba por encima de la superficie, sino también lo que se encontraba en las profundidades, esperando a ser comprendido. El eco del río no solo le hablaba del pasado, sino también de lo que ella misma había guardado en su interior, de las respuestas que aún debía descubrir. Lucía se levantó lentamente, sintiendo que había encontrado algo más que una simple leyenda.
Había descubierto que, al igual que el río fluye con el tiempo, ella también debía aprender a fluir con su vida, aceptando tanto lo visible como lo invisible, escuchando los ecos de su propio corazón. Con una última mirada al agua, Lucía se alejó del río, pero esta vez no sentía la misma incertidumbre. El eco del río, sus susurros y sus secretos, le habían mostrado que las respuestas no eran algo que pudiera buscar en el exterior, sino que debían surgir del interior, de la quietud y la reflexión, de escuchar los ecos profundos de su ser. Capítulo 18. El guardián del bosque. Era una mañana fría y brumosa cuando Fabián, un joven que había recorrido muchos senderos en su vida, se adentró por primera vez en el bosque de los susurros, un lugar envuelto en misterio y rodeado de leyendas. Se decía que en lo más profundo de ese bosque, donde la luz apenas tocaba el suelo, existía una criatura que lo protegía, el guardián del bosque. Nadie lo había visto nunca, pero todos conocían su existencia, pues sus huellas, sus señales y los murmullos de su presencia eran la esencia misma de ese lugar. Fabián había oído las historias de niño, historias contadas por los ancianos del pueblo, quienes hablaban del guardián con un respeto reverente. Decían que quien desobedeciera las reglas del bosque, quien tomara más de lo que necesitaba o dañara a alguna de sus criaturas, sufriría las consecuencias. El guardián, con su mirada penetrante y su poder sobre la naturaleza, castigaba a los que faltaban al respeto a la vida silvestre. Con el paso del tiempo, Fabián había llegado a dudar de la veracidad de esas historias, considerándolas meros cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, con la decisión de encontrar su propio camino, había decidido internarse en el bosque. No solo para conocer la naturaleza más de cerca, sino para desafiar los mitos que habían marcado su infancia. Avanzó con cautela, observando los árboles gigantescos que se alzaban como centinelas en el borde del sendero. La niebla se deslizaba entre sus raíces, cubriéndolo todo con un velo etéreo. A medida que caminaba, Fabián comenzó a notar una sensación extraña, como si el aire se espesara, como si todo a su alrededor estuviera expectante. De repente, una ligera brisa movió las ramas de un árbol cercano, y en el susurro del viento, Fabián creyó escuchar un nombre: Fabián. Se detuvo en seco, su corazón palpitando más rápido. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Con paso firme, siguió adelante, decidido a no dejarse atrapar por el miedo. A lo lejos, vio un claro. En el centro de este, una enorme roca cubría una figura esculpida de forma misteriosa. Al acercarse, notó que la figura representaba a un ser humanoide con rasgos animales, cubierto de hojas y ramas, como si formara parte del mismo bosque. Sus ojos tallados parecían seguirlo, y Fabián no pudo evitar sentir que aquel ser lo estaba observando. En ese momento, escuchó el crujido de hojas secas bajo sus pies. Giró rápidamente y vio una figura alta y esquelética emerger de las sombras. Era el guardián, o al menos, eso parecía. No tenía rostro, solo una silueta envuelta en una capa de hojas y cortezas de árbol. Su presencia era tan imponente que Fabián sintió como si el aire mismo se hubiera detenido a su alrededor. «Has venido a desafiar las leyes del bosque», dijo una voz profunda y resonante, que parecía provenir de todas partes a la vez. Fabián, aunque temblaba por dentro, mantuvo su postura firme. «He venido a aprender». No quiero desafiar nada, solo entender. El guardián lo observó en silencio por un largo momento. Las ramas del bosque se movían suavemente, como si esperaran una respuesta. Finalmente, la figura habló nuevamente, su voz llena de sabiduría y peso. «El bosque no es solo un lugar, Fabián. Es una red de vida interconectada, donde todo tiene su propósito. Los árboles, los animales, el viento, todo trabaja en equilibrio. Solo aquellos que entienden este equilibrio pueden caminar sin perturbar la paz de este lugar. Aquellos que buscan su propio beneficio sin respeto por la vida, solo siembran caos». Fabián sintió una profunda incomodidad al escuchar esas palabras, como si fueran un eco de algo que había olvidado o ignorado. «Nunca he querido hacer daño», dijo en voz baja. «El daño no siempre es físico», respondió el guardián. «Las acciones de un hombre no siempre dejan huellas visibles, pero siempre dejan huellas en el corazón del bosque. Si tomas algo de este lugar, aunque sea lo más pequeño, debes preguntarte, ¿es esto realmente lo que necesito? ¿O es simplemente un deseo egoísta que busca satisfacción momentánea?» Fabián reflexionó sobre esas palabras.
El guardián lo miró con ojos que parecían comprenderlo todo, como si viera más allá de sus palabras y viera las verdaderas motivaciones de su alma. El bosque tiene muchas lecciones que enseñarte, pero primero, debes aprender a escuchar, dijo el guardián. A veces, lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente buscamos. Y lo que creemos que podemos tomar no siempre está destinado a ser nuestro. La figura del guardián comenzó a desvanecerse lentamente entre las sombras, como si se fundiera con el propio bosque. Fabián, aún en silencio, no pudo evitar sentirse abrumado por la verdad de sus palabras. Mientras el guardián desaparecía, una calma profunda se apoderó del lugar. Fabián se quedó allí, en el claro, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. En su corazón, comprendió que el guardián no solo protegía el bosque, sino también las lecciones que la naturaleza le ofrecía, la importancia del respeto, la paciencia y el equilibrio. Aprendió que el camino hacia el entendimiento no solo estaba en el conocimiento, sino también en la escucha y la reflexión sobre las huellas invisibles que dejaba en el mundo. Con una nueva perspectiva, Fabián abandonó el bosque, pero esta vez, lo hizo con un entendimiento profundo de que cada paso debía ser dado con respeto, no solo hacia el entorno, sino hacia uno mismo y hacia los demás. Capítulo 19. La puerta olvidada. En la última parte de su viaje, Clara llegó a un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque, un lugar que parecía estar completamente aislado del resto del mundo. Las casas, de techos de paja y paredes de piedra, daban la impresión de ser una especie de refugio del tiempo. Nadie parecía apresurado, y el aire era tan fresco que parecía envolverla con una calma inmensa. Clara, aunque ya había recorrido muchos caminos, nunca había experimentado un ambiente tan sereno. Sin embargo, algo en el aire le decía que había más en este pueblo de lo que aparentaba. Mientras caminaba por sus calles tranquilas, notó una pequeña puerta de madera, casi oculta entre las plantas y la hiedra que la cubrían. Era una puerta vieja, desgastada por el tiempo, con una cerradura oxidada, y parecía haber sido olvidada por completo por los habitantes del pueblo. Sin poder evitarlo, Clara se acercó a la puerta. En sus años de viaje, había aprendido a seguir su intuición, y algo en esta puerta la llamaba, como si estuviera esperando que alguien la abriera. Al examinarla más de cerca, notó una inscripción casi imperceptible grabada en la madera. Solo el que busca con corazón puro encontrará lo que esta puerta guarda. Intrigada, Clara tocó la madera, sintiendo una extraña vibración, como si la puerta estuviera viva. En ese momento, algo susurró en su mente: la puerta no se abre con fuerza, sino con comprensión. Se alejó un paso pensativa. ¿Qué quería decir esa frase? Durante su viaje, había aprendido a interpretar los símbolos y señales que encontraba en el camino, pero nunca había encontrado algo como esto. La puerta parecía un enigma, una prueba de algo más grande. Después de un momento de reflexión, Clara decidió probar algo diferente. En lugar de intentar abrir la puerta con la fuerza de sus manos, se sentó frente a ella, cerró los ojos y dejó que su mente se calmara. Recordó todas las enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida, todas las lecciones que le hablaban sobre la importancia de la paciencia, la humildad y la conexión con lo profundo de uno mismo. Sabía que solo cuando el corazón estaba en paz, podría ver con claridad. Con esa intención, extendió la mano hacia la puerta de nuevo, pero esta vez, sin prisa, sin expectativas. En lugar de forzarla, simplemente tocó la madera con suavidad. Y al instante, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si reconociera su presencia. Clara no podía creer lo que veía. Detrás de la puerta, un pasaje oscuro se abría ante ella, pero algo en su interior le decía que debía atravesarlo. Al tomar el primer paso, la puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejándola en completa oscuridad. Sin embargo, no se sintió sola. Al contrario, sentía una extraña calidez, como si el mismo aire la estuviera guiando. A medida que avanzaba, la oscuridad se despejaba lentamente, y a su alrededor comenzaron a aparecer destellos de luz. Eran pequeñas chispas que flotaban suavemente en el aire, como si formaran un camino. Clara la siguió, sin dudar, hasta que llegó a un pequeño espacio iluminado por una luz suave y dorada. En el centro de ese espacio, descansaba un objeto brillante, aparentemente inalcanzable. Clara se acercó lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una llave antigua, de un metal que nunca había visto antes, rodeada de un resplandor cálido y acogedor. La llave descansaba sobre un pedestal,
como si estuviera esperando a ser tomada. Cuando Clara extendió la mano para tomarla, una voz suave pero clara resonó en su mente. Esta llave abre más que puertas físicas. Abre las puertas del corazón. Solo aquellos que han aprendido a abrir su alma pueden comprender su verdadero poder. Clara sintió que una corriente de energía recorría su cuerpo cuando tocó la llave. En ese instante, una sensación de paz y comprensión la envolvió. Ya no solo había encontrado una llave literal, sino una clave simbólica para desbloquear el potencial que llevaba dentro, para entender los misterios de su vida y las conexiones que la unían con el mundo que la rodeaba. La voz volvió a hablar, esta vez con un tono de despedida. Recuerda, Clara, que esta llave no es solo para ti. Es un recordatorio de que, en este mundo, todo está interconectado. La verdadera puerta olvidada es aquella que hemos dejado cerrada en nuestro interior, por miedo, por ignorancia o por ego. Solo cuando aprendemos a abrirla, encontramos la paz que tanto buscamos. Clara, con la llave en sus manos, sintió que una gran carga se había levantado de su corazón. Sabía que había dado un paso más en su viaje, no solo físico, sino interno. Con la llave en su poder, el camino hacia la comprensión y la armonía ya no parecía tan distante. Al regresar por el pasaje oscuro, la puerta detrás de ella se cerró suavemente, y al salir, la luz del día la envolvió de nuevo. Clara sonrió, comprendiendo finalmente que la puerta olvidada no solo había sido un portal físico, sino una lección vital sobre la apertura del corazón y la comprensión de uno mismo. Capítulo 20. El despertar de la luz. Clara ya no era la misma joven que había llegado al pueblo rodeado de misterio y leyendas. El camino que había recorrido a lo largo de su viaje, desde los bosques oscuros hasta las puertas olvidadas, la había transformado profundamente. Cada paso, cada lección aprendida, cada desafío superado, le había dado una nueva perspectiva sobre el mundo que la rodeaba. Pero había algo en su corazón que todavía sentía incompleto, una sensación de que aún faltaba algo. Tras haber obtenido la llave, Clara comenzó a entender que su viaje no solo había sido físico, sino espiritual. La llave que había encontrado en el pasaje secreto no era solo un objeto tangible. Representaba la capacidad de desbloquear su propio ser, de despertar la luz que había estado apagada en lo más profundo de su alma. Era una mañana luminosa cuando, después de haber dejado el pueblo atrás, Clara se encontraba de nuevo en las montañas. Frente a ella, un vasto valle se extendía, y al fondo, la cima de una gran montaña se alzaba, tocando casi el cielo. Algo en su interior la llamó hacia esa montaña. Sabía que había llegado al final de su viaje, o al menos, al final de una etapa importante de él. A medida que ascendía por el sendero empinado, Clara comenzó a sentir una extraña conexión con el paisaje. Cada árbol, cada piedra, cada rincón del valle parecía vibrar con una energía distinta, como si todo el mundo estuviera en armonía. Al llegar a la cima, una suave brisa acarició su rostro, y por primera vez, Clara sintió que era una parte fundamental de todo lo que la rodeaba. Ya no se veía a sí misma como una viajera ajena a este mundo, sino como una extensión de él. Frente a ella, en el centro de la montaña, había una formación de rocas que parecía haber sido creada por manos invisibles. En el centro de esas rocas, un pequeño altar de piedra descansaba, y sobre él, una antorcha encendida lanzaba una luz cálida y dorada. Clara se acercó y, sin pensarlo, tomó la antorcha. En el instante en que la tocó, una explosión de luz se desató, iluminando todo el valle. De repente, una voz profunda y cálida habló, esta vez no en su mente, sino como un susurro en el viento. Has encontrado lo que buscabas, Clara. La luz siempre ha estado en tu interior, esperando ser despertada. Clara, sorprendida, miró alrededor, pero no había nadie más. El sol brillaba en lo alto, y la luz que emanaba de la antorcha parecía irradiar hacia el horizonte, desvelando paisajes lejanos que antes se mantenían ocultos por las sombras. La voz continuó, llena de sabiduría. La luz no solo es la fuente de la vida, Clara, sino también de la verdad. Has recorrido un largo camino, pero el verdadero viaje es el que ocurre en tu interior. Has aprendido a escuchar, a respetar, a comprender. Ahora, lo que has descubierto en tu corazón debe brillar hacia el mundo. Clara comprendió lo que la voz quería decirle. La luz no era algo que se podía poseer o controlar. Era una fuerza que debía ser compartida, una energía que se expandía solo cuando se ofrecía con generosidad y amor. Durante todo su viaje, había aprendido a conocerse a sí misma,
a escuchar el susurro del viento, a leer las señales de la naturaleza. Pero ahora entendía que su propósito era mucho más grande. Era una parte del todo, y como tal, debía ser un faro de luz para los demás. Con esa comprensión, Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió la energía del valle y de la montaña fluir hacia su ser, iluminando cada rincón de su alma. Sabía que su luz, ahora despierta, podía iluminar no solo su camino, sino el de otros. La antorcha, que antes parecía un objeto común, ahora se convertía en un símbolo de todo lo que Clara había aprendido, la capacidad de iluminar el camino para otros sin esperar nada a cambio. La luz era generosa, constante, y nunca dejaba de brillar, incluso en la oscuridad. Clara permaneció en la cima de la montaña durante varios minutos, mirando el horizonte. En su corazón, sabía que el viaje nunca se detenía. La luz dentro de ella continuaría guiándola, y su misión sería siempre la misma: compartir esa luz, esa sabiduría y esa comprensión con el mundo, ayudando a otros a encontrar su propia verdad y a despertar su luz interior. Al bajar de la montaña, Clara sentía una paz profunda en su corazón. Ya no era la misma persona que había iniciado su viaje. Ahora, con la luz despertada en su ser, sabía que su propósito era claro. Como una chispa en la oscuridad, podía iluminar el camino para otros, guiándolos a través de sus propios desafíos y ayudándoles a descubrir que la luz siempre estuvo dentro de ellos, esperando ser despertada. Y así, Clara encontró la luz que había estado buscando. Un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de iluminar su propio camino. Si te ha gustado este viaje, no olvides apoyar el canal para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.